Muy buenas y bienvenidos de nuevo a GS, el canal de los GSOC en español, y hoy vamos a hablar de una encuesta que hicimos en la pestaña de comunidad, que recordaréis sobre qué era o qué no era un reloj inteligente, ¿vale? Lo hicimos entre 3 modelos y la verdad que solamente un 27% supo qué modelo era, ¿no? Y a recordarlo, lo voy a poner en pantalla, era el DWH 5600 con un 43% en el momento en el que yo he recogido la encuesta, he pegado el pantallazo. El GSW H1000 con un 27% y el GBD H2000 o el H2000, ¿no? Como lo conocemos, con un 30%. Bueno, pues solamente el del 27, el grupo menor, el del 27% supo lo que es un reloj inteligente, ¿vale? Bueno, vamos a intentar explicarnos de la mejor manera posible. Para eso he puesto estos modelos aquí, para intentarlo, por lo menos intentar explicar un poco el concepto, qué es lo que hace que un reloj sea o no sea un reloj inteligente. Hace poco un compañero del canal, criticando de forma negativa, pero que acertó, dijo que estos relojes, y en referencia a estos relojes de aquí, por ejemplo, que eran relojes que estaban en tierra de nadie y que Casio se equivocaba. Bueno, cuando estás en tierra de nadie, pues eso es una cosa muy interesante, que en realidad Casio lleva en tierra de nadie, y lo voy a explicar ahora, muchísimo tiempo. De hecho, lleva toda la vida y ahí ha estado su éxito. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, este reloj, que es un F84, que es un auténtico dinosaurio, que se fabrica de los años 80 y que para gente que es de relojería o relojeros clásicos, ¿no? Pues esto no es un reloj. Para ellos esto es un dispositivo electrónico que da la hora, pero para ellos no es un reloj. Bueno, para mí es un reloj de sol, por ejemplo, es un reloj, y cualquier otro ingenio que es capaz de darnos la hora y cuál además es su cometido principal. Ese es su cometido principal, dar la hora. Lo demás son circunstancias, ¿no?, del modelo que vamos a ver ahora. Fijaros, este reloj, y digo reloj, es también clasificado por todo el mundo mentalmente como un reloj. Es un reloj digital que tiene una extensión que es ser calculadora, es decir, tiene unas funciones extendidas, como vamos a ver, ¿vale? Y este reloj pues también es un reloj, es decir, no es otra cosa que un reloj, porque su misión fundamental es cronometrar y dar la hora, ¿vale? Bueno, como este reloj en los años 90 y en los años 80 había una barbaridad de relojes que vamos a poner en pantalla, como por ejemplo el Casio BP300 de presión arterial, reloj de los años 90, y el Casio JG100, el Infraceptor, un modelo muy chulo de 1994, que lo que hacía era enviar mensajes y podías jugar a los videojuegos, ¿no? Y luego, por ejemplo, el Casio CMD30B, y podíamos estar aquí con relojes digitales con funciones extendidas hasta el infinito y más allá. Es decir, esto no es novedad, no es novedad este tipo de relojes, lo único que sus prestaciones son mayores. Bueno, vamos a hacer ahora un ejercicio, ¿vale? Un ejercicio de imaginación, y vamos a pensar que este modelo tan conocido, que no necesita presentación, el GW9400, que tiene unas funciones extendidas del sensor V3, pues realmente no necesita recarga. Pero imaginemos que sí, imaginemos que Casio ha conseguido la tecnología V3, pero resulta que la batería no es capaz de autorregenerarse, como en este caso, de forma solar, ni con esas, y necesitamos más potencia. Por lo tanto, imaginémoslo, insisto, que este reloj tiene por la parte de atrás un conector igual que el H5600, ¿vale? Lo imaginamos. Por tanto, si este reloj tiene un conector y necesito conectarlo cada 10-11 días para tener el V3 funcionando, yo os pregunto, ¿esto se convierte en un reloj inteligente? ¿Verdad que no? Sigue siendo lo mismo, sigue siendo un Rathjeman, pero que necesita más suministro de energía por el tema de las prestaciones. Afortunadamente no es el caso, pero sí, por ejemplo, es el caso del que habéis votado como reloj inteligente, que es este de aquí, que realmente su función principal, siempre por encima de todo, es dar la hora. Es decir, cuando este reloj se queda sin batería para las funciones extendidas, pero no como reloj. Sí, sigue siendo un reloj por encima de todo, y eso es lo verdaderamente importante, ¿vale? Que sí, que tiene el conector, que se conecta, que tiene sensores, también lo tenía en los años 90, acabo de decirlo, pero en este caso más sofisticados, pero con ese problema de batería
que necesitan esas funciones especiales, que esos sensores pues gastan más batería. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con este modelo? Bueno, pues este modelo que yo uso en vacaciones no me llevé ni el cargador, porque este, por ejemplo, tiene más tamaño de batería y resulta que, bueno, pues se recarga completamente con la luz solar, ¿eh? Entonces no necesito estar conectándolo. Cuando, por ejemplo, conecto estos dos, por ejemplo, al móvil, pues lo conecto exclusivamente cuando voy a volcar los datos, porque yo puedo copiar los datos de este reloj, por ejemplo, puedo coger los datos y copiarlos en una libreta y no necesitaría el Bluetooth para nada, por ejemplo. Pero me resulta más cómodo tenerlo en la aplicación, la verdad, y consultarlo con detalle cuando a mí me dé la gana, detalles ampliados. Pero no es necesario tampoco para poner alarmas ni para hacer ninguna otra cosa el móvil, ¿eh? Entonces, vemos que yo solamente uso estos relojes cuando los conecto al móvil, cuando única y exclusivamente necesito, por ejemplo, en este caso salir a correr, pues quiero usar el GPS o no, pues lo conecto. Nada más, es decir, son momentos puntuales en el cual este tiene, como sabéis, GPS incorporado y no lo necesita, solamente para volcarlo en el caso de que queramos ver los mapas, consultarlos de otra manera. Pero no es necesario obtener información solamente a través del móvil, ¿no? Bueno, lo hemos visto en este caso, cuando este salió ya le llamaban reloj inteligente y esto no es así, ¿vale? Este es un reloj con pantalla digital y su función principal, como la de los demás, es mostrarnos la hora bajo cualquier condición. Esa es fundamentalmente su historia. Bueno, en el caso del GSW-H1000 es un reloj que, como reloj inteligente, es un reloj destinado a las personas que nunca han usado el reloj. Curiosamente, los relojes inteligentes son relojes para gente que no usa nunca reloj y que no lo necesita realmente, pero quiere tener un chivato del móvil que le vaya diciendo cositas y cositas, ¿no? Y además son relojes que se llaman relojes porque van aquí en la muñeca, pero nada más, recuerdan a un reloj vagamente, pero realmente es una extensión del móvil, es un móvil esclavo del propio móvil y necesita ser cargado pues cada 1 o 2 días, con lo cual no nos da la libertad de poder irnos, no sé, a un lugar remoto si no hay un enchufe, es decir, depende completamente del móvil. Luego necesita el móvil, ¿por qué? Porque la información que aparece en pantalla la lee a través de la aplicación del móvil. Por ejemplo, podemos escuchar música, podemos instalar apps nuevas en ese dispositivo, podemos hacer un montón de cosas, sí, pero siempre cargando cada poco, teniendo la conexión, en fin, un desastre, porque como reloj no sirven para nada y de inteligente tienen lo que yo de cura. Absolutamente nada. Lo único que es pues un dispositivo que a los fabricantes de móviles les ha venido muy bien para añadir un objeto más a la venta. Nada más. Estos relojes que están aquí podemos llamarlos relojes híbridos si queréis, por el hecho de mezclar nueva tecnología como el Bluetooth de conexión y demás, pero no dejan de ser lo que hemos hablado en un principio del vídeo, es decir, relojes con funciones extendidas que no por eso dejan de ser relojes, porque su función principal es esa. De hecho, el móvil, en estas personas que compran los relojes inteligentes, sustituyó o no han usado nunca un reloj. Es decir, lo que quieren es otro móvil, otra excusa para tener otro dispositivo que además quede bien delante de los demás, como muy sofisticado, pero realmente no tienen utilidad alguna. Es decir, el reloj, el móvil, ya cumple con eso y poco más, ¿no? Bueno, yo no sé si ha quedado claro el concepto que he querido transmitiros. Estos relojes no son nada más que relojes con funciones extendidas, y mientras que un reloj inteligente no es más que un reloj estúpido, que lo único que hace es extender la cansiné del móvil también a tu muñeca. Un abrazo y nos vemos como siempre lo más pronto posible.